Malaquías 2, del 10 al 16. Esta es la disputa número 3 que tiene Dios contra el pueblo de Israel. Una de las promesas más importantes para los cristianos es que nuestros hijos, en general, nuestras familias, entran en pacto con nuestro Señor Jesucristo cuando la cabeza de la familia acepta a Cristo como su Salvador. Pierre Charles Marcel dice en su libro Bautismo, Sacramento del Pacto de Gracia, estas son sus palabras: Dios asegura a los padres, también a los futuros padres del pacto, que considera a sus hijos dentro de este pacto y en consecuencia en su reino y en su iglesia, y que los quiere hacer después miembros vivientes del mismo. No quiere decir esto que les promete que sus hijos, llegado el momento en que alcancen la edad del discernimiento y cuando les sea predicado el Evangelio del Pacto, tendrán la posibilidad de escoger libre, voluntaria y consecuentemente entre el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. La respuesta de Dios es afirmativa. Dios quiere hacer a nuestros hijos miembros vivientes del pacto. Asegura a los padres que quiere ser el padre de sus hijos y atraerlos a Él. Libra a los padres de la horrible inquietud que tendrían si Dios les obligase a hacerse esa pregunta: ¿quiere Dios ser el padre de mi hijo? Y no le diese ninguna respuesta. Fin de la cita. Pero este autor también comenta que suele haber un descuido de las promesas del pacto para la familia. Se le bautiza al infante y después se asume que es creyente y se le deja suerte. Pero no, esto no debería ser así. Estamos todos llamados a preservar el pacto de Dios a través de la preservación de las familias del pacto. Pierre Charles Marcel dice además: la iglesia debe predicar el pacto a los padres. Debe convencerles que sus hijos han sido engendrados no para ellos, sino para Dios, y de que su bautismo es solo el primer paso en la obra del Señor, y que exige que el niño sea conducido por el Espíritu hasta la comunión con el Salvador crucificado. En la iglesia debe predicar el pacto a los niños. Es deber de la iglesia predicar a los niños y dirigirse a ellos, en caso de necesidad, incluso por encima de sus padres. Debe revelárseles el pacto de gracia y de su bautismo, el Espíritu que les iluminará y enseñará a marchar por el camino del pacto y a confirmarlo. Fin de la cita. Y por último, el mismo autor habla también de la obligación de las autoridades respecto de las familias. Dice: el pacto de gracia indica al pastor de cada congregación el orden de urgencia de los deberes que le han sido confiados en el ministerio. Primeramente, debe fortalecer y mantener el pacto a todos los que, según el juicio de caridad, no han roto el pacto con Dios. En segundo lugar, por orden de prioridad y con gran paciencia, debe dedicarse el pastor a la búsqueda de los hijos rebeldes y no regenerados del pacto. Habiendo efectuado y proseguido constantemente en ese trabajo, el pastor puede pensar en evangelizar, propiamente hablando. Allí donde la iglesia existe como una comunidad viviente por el pacto, Dios les envía incrédulos. Fin de la cita. Entonces, tanto la iglesia como los pastores tienen una prioridad para las familias del pacto, las familias que han sido ingresadas a esta comunión con Dios. Incluso el pastor tiene la prioridad de darle a los miembros, en primer lugar, a los miembros rebeldes, y en tercer lugar puede hablar de evangelización propiamente hablando. Porque todos los hijos de los cristianos están en pacto con Dios, ya sea que sus padres lo sepan o no lo sepan, ya sea que les hayan aplicado la señal y sello del pacto o no lo hayan hecho. En este entendimiento, entonces debemos colocar en gran urgencia la confirmación de fe de aquellos que han sido ya confirmados con la promesa. Esto es responsabilidad de todos nosotros. Hoy tenemos que Israel ha roto el pacto de gracia en cuanto a su relación con la preservación familiar. Ese es el asunto que le compete a Malaquías en esta tercera disputa.
Israel ha roto el pacto de gracia en cuanto a su relación de la preservación familiar. No hablamos, por tanto, nosotros no hablamos, por tanto, de una familia tradicional, entre comillas, o de una familia conservadora, como si fuera un eslogan antiaborto o anti-gay. Hablamos de una familia del pacto. Porque aunque una familia tenga dos padres casados y heterosexuales, eso no significa que estén en pacto con Dios. Eso significa que la ira de Dios está contra ellos. Pero nosotros sí estamos en pacto con Dios. E Israel también lo estaba. Y Dios les reprochó su falta. Dios disputó contra Israel. Esta es la tercera disputa. ¿En qué hemos sido desleales el pacto con Dios? Acompáñenme a Malaquías 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hasta ahí la lectura. El profeta, como hasta ahora, ha iniciado con las palabras de Israel contra Dios. Esto fue lo que Israel dijo. Estas tres oraciones deben ser leídas como oraciones de confrontación. Israel contra Dios. Israel diciéndole a Dios: ¿acaso no tenemos un mismo Padre? Después Israel le dice otra vez a Dios: ¿no nos ha creado un mismo Dios? Y la tercera pregunta que le hace Israel a Dios en forma confrontativa: ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? No tenemos un Padre, no tenemos un Dios, ¿por qué somos desleales? Parafraseándolos, diría algo así: Señor, ¿acaso no venimos de un solo Padre? ¿Acaso no todos somos criaturas de Dios? Si todos somos humanos, ¿por qué hemos roto el pacto de nuestros padres? Hasta acá, estas tres preguntas nos entienden. Necesitamos seguir un poco más adelante, versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Aquí está el problema. Los israelitas estaban casando con extranjeras, eran mujeres paganas. Esto que está pasando, recuérdense que esto que está pasando aquí con Malaquías está pasando en los tiempos de Esdras y de Nehemías también. Malaquías, Esdras y Nehemías son contemporáneos. En este momento, Esdras y Nehemías están a punto de entrar en su ministerio. Todavía no han entrado en acción. Ellos ya están vivos, ya son creyentes, ya están en cargos importantes, pero todavía no han hecho su viaje. Esto que está pasando en Malaquías lo está sucediendo en la tierra de Israel. Esdras y Nehemías todavía están en Persia, tienen que regresar. Entonces, necesitamos, pero el texto nos da más información en el libro de Esdras. Así que vamos a remitirnos a Esdras, pero vamos a resistir la tentación de hablar de la historia de Esdras, para no adelantarnos a los capítulos que nos tocan hablar de Esdras dentro de pocos domingos. Pero sí vamos a revisar un texto de Esdras que nos permitirá saber qué es exactamente lo que estaba pasando dentro de las filas de los de Israel, que estaban ya en la tierra de Canaán otra vez. Acompáñenme a Esdras capítulo 9. Esdras 9, versículos 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones.
porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. En este momento, técnicamente ya no existen los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios. Bueno, los egipcios sí existen, los amorreos, ellos ya no existen, propiamente hablando. Las invasiones y deportaciones que hicieron el imperio asirio, después el imperio babilónico y después el imperio persa, fueron tan grandes y tan devastadores que para este tiempo ya no existían más ese tipo de divisiones, ya eran más como pequeñas razas entremezcladas y eran comúnmente llamados los samaritanos. El pueblo más grande de esas mezclas era el pueblo samaritano, que habitaba juntamente con el pueblo judío que había regresado del exilio. Sin embargo, Esdras se refiere a estos pueblos, a estas mezclas, se refiere como sus antepasados. Es decir, a estas personas con las que se están casando les dicen, ellos son jebuseos, fereceos, o sea, los nombra como sus padres. Lo que Esdras dice es que Israel se está casando con aquellas prohibiciones que tenía desde la emisión de la ley de Moisés, el Deuteronomio. Ahora acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vean lo que Dios le dijo a Israel muchos siglos antes. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Alguien pudo haberle dicho a Esdras, oye, Esdras, esas razas ya no existen, así que el mandamiento ya no es válido. Pero Esdras lo que hace es decirles, esas razas sí existen, porque sus religiones todavía existen. Ellos seguían siendo idólatras. Israel no solo se estaba casando con los israelitas normales del pueblo. Esdras dice que también fueron los sacerdotes y los levitas y los príncipes. O sea, no solamente fue la población en general la que no sabe leer y la que no estudia, sino las personas importantes que tenían la palabra y la adoración a su cargo, que también se estaban casando con estas mujeres idólatras. Alguien pensará que era de esperarse de personas comunes, que entre ellos hubiera idolatría, pero también los levitas y los sacerdotes, también los maestros de la ley y los intercesores del pueblo. Entonces esto sí es preocupante. Si los que enseñan, como eran los levitas, se corrompen, y si los que guían la adoración, que eran los sacerdotes, se desvían, ¿qué oportunidad tiene el pueblo de acercarse correctamente a Dios? Esa es la acusación que Dios mandó por medio de Malaquías. Regresemos a Malaquías capítulo 2, versículo 11 y 12. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios, con hija de Dios extraño.
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Prevaricar significa hacer algo injusto. Judá hizo injusticia y dice que Jerusalén cometió abominación. Es decir, que Jerusalén hizo algo terrible. En resumen, Israel en general hizo algo totalmente despreciable. Profanó el santuario de Jehová. Y no solamente está diciendo que profanó su santuario, dice profanó el santuario de Jehová que él amó, que Dios amó. Lo que le está diciendo Dios a Israel: tú estás profanando algo que yo amo. ¿Y cómo lo hizo? Casándose con las hijas de un Dios extraño. ¿Cómo así un santuario de que Dios amó? Refirámonos otra vez a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 7. Después de decirle a Israel todo esto, que cuando entre en la tierra prometida no se case con los pobladores de allí, porque se va a corromper su adoración, Moisés sigue diciendo, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios había hecho un santuario y ese santuario era Israel. Nosotros lo cantamos en el Salmo 114. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Así que esto probablemente también significa que los encargados de dirigir el culto, que eran los sacerdotes y los levitas, estaban profanando la adoración al profanar el pueblo, que era el santuario de Dios, pero también estaban profanando la adoración del culto, del templo, del santuario físico, con sus esposas extranjeras, porque los sacerdotes también se casaron con mujeres que tenían dioses extraños. Por eso Deuteronomio nos dice que ellos no debían casarse contraer este tipo de matrimonios, porque ellos desviarían su adoración. Noten que Malaquías no solamente dice que se casaron con extranjeras, como si se tratara de un asunto racial. Malaquías dice que se casaron con hijas de un dios extraño. Israel tenía un padre, y ese era Jehová, aunque no lo honraban como padre, según la disputa número 2. Y los samaritanos de la tierra alrededor también tenían un padre, y ese no era Jehová, era un dios falso. Y la disputa de Israel contra Dios es la siguiente, recuerden: ¿no somos todos hijos de un padre? ¿No somos todos criaturas de un Dios? Israel le dice a Dios: ¿acaso no somos todos hijos de Adán? ¿No somos todos criaturas de Dios? Y Dios les dice: ustedes pecaron porque ustedes sí son mis hijos y se casaron con hijos de otro Dios. Solo hay un Dios y un solo creador. Solo hay un ancestro común, que es Adán. Pero en cuanto a la relación personal con este Dios, nuestro Padre es Dios y el padre del mundo es Satanás. Jesús mismo se lo dijo a los fariseos: vuestro padre es el diablo, Juan 8:44. Así que si ellos quieren que su paternidad esté con esos dioses y no con Jehová, entonces Dios se los va a conceder, pero también les concederá el castigo y el pago que requieren ellos. Versículo 12.
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Aquí vemos la multiformidad del pecado. Dice que cortará, es decir, castigará, seguramente le quitará la vida, al que vela y al que responde. ¿Qué es esto? Dios hará esto al que vela y al que responde. Otra traducción dice, al testigo y al defensor y al que presenta ofrenda. Dios castigará al que contraiga este tipo de matrimonios y a los que lo acepten. Y más a los sacerdotes, porque no solo no dicen nada, sino que aceptan sus ofrendas. Los sacerdotes se habían casado con mujeres extrañas. ¿Con qué solvencia iban a rechazar los sacrificios de estas personas que también se habían casado con mujeres idólatras? Ellos venían con una oración corrompida y los sacerdotes no tenían otra que aceptarlas porque ellos mismos habían corrompido la adoración. Dios castigará al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pueden venir con sus ofrendas, está diciendo Dios aquí, ustedes pueden venir con sus ofrendas y cubrir el altar con lágrimas, pueden cubrirlo con llanto, pueden cubrirlo con clamor, pero Dios no va a recibir sus ofrendas, porque no se trata solamente de decir lo siento y poner cara triste y ya. Es necesaria una demostración del arrepentimiento, pero el arrepentimiento bíblico se trata de volverse de los malos caminos. Y Dios está anticipando, dice, ustedes otra vez van a venir con lágrimas, con llantos, con clamor, y yo no voy a ver su ofrenda otra vez. Deben buscar un arrepentimiento genuino, de volverse completamente de sus malos caminos. E Israel le dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Versículo 14. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es que el problema de Israel no solo era que se habían casado con mujeres impías, es que se divorciaron de las mujeres con que se habían casado en su juventud, que eran hebreas, y entonces se casaron con mujeres impías. Ellos hicieron uso del artilugio mosaico que se llama la carta de repudio, la carta de divorcio que había permitido Moisés. Y con esa carta de divorcio se habían separado de sus mujeres hebreas, las mujeres de su juventud, con las que se casaron siendo muy jóvenes, y se fueron con mujeres más jóvenes que eran cananeas. Esto era tentador para los moradores de la tierra, porque los extranjeros de la tierra solían tener religiones que involucraban mucho la sexualidad, la promiscuidad. Era tentador para los hombres de la tierra contraer no solo matrimonio con ellas, sino participar de sus actos inmorales. Como dijeron los fariseos, Moisés nos dio carta de divorcio. Así estaba diciendo Israel contra Malaquías. Todos somos hermanos. ¿Cuál es el problema? Tenemos un solo Padre y nos ha creado un solo Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que pecaron porque se divorciaron por razones incorrectas y se casaron por razones incorrectas también. Y dice que Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Cómo así? Significa que Dios fue testigo del pacto matrimonial. El voto matrimonial que hicieron fue entre ellos, pero fue delante de Dios. Eso lo dice claramente el Proverbio 2:17. Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este es un pacto con Dios.
En este texto de Proverbios 2:17, en todo el capítulo, si ustedes leen todo el texto, el rey Salomón inicia diciendo: escucha la sabiduría. Entonces, si escuchas la sabiduría, serás librado de la mujer extraña y seductora que te hace abandonar a tu cónyuge y hace olvidar el pacto de Dios. Pero ellos no escucharon la sabiduría de Dios, porque los sacerdotes y los levitas no predicaban la sabiduría de Dios. Esa fue la segunda disputa. Ellos no habían confirmado el pacto de Leví, de enseñar, de predicar, de dar a conocer la ley entre Israel. ¿Cómo iba a saber Israel la ley? Ellos también habían sido desviados y ahora querían presentar su sacrificio como que sin nada. Y Dios no lo iba a permitir. Fueron desleales con sus esposas y con Dios, porque fue el testigo del amor jurado. Ella era compañera de su juventud y la mujer del pacto. Vean que el texto no dice la mujer de tu amor o la mujer de tu cariño. Dice la mujer de tu pacto. Ciertamente los hombres deben amor sin mesura hacia sus esposas, pero por si creen que el amor se les acaba, deben recordar que es la mujer del pacto. Esto quiere decir que el amor no es sentido solamente, el amor es prometido delante de Dios. Dios hizo un pacto de amor y de gracia hacia nosotros. Nosotros también hicimos un pacto de amor con Dios. Y ese mismo pacto de amor se representa también entre el esposo y la esposa. Pero aquí viene el gran meollo del asunto. El alegato es: corrompieron a mi pueblo como santuario. Ustedes corrompieron a mi pueblo como santuario. Y es irónico porque ellos eran el pueblo y eran el santuario. Les está diciendo: ustedes siendo santuario, corrompieron mi santuario, que eran ustedes mismos. El alegato de Dios es: ustedes corrompieron al pueblo como santuario y violaron el pacto matrimonial delante de mí. Pero yo tengo esto contra ustedes porque yo buscaba hijos para mí. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios les dice: ustedes fueron desleales. E Israel le responde: ¿por qué fuimos desleales? Y Dios les dice: porque ustedes rompieron mi pacto, el pacto con sus padres. ¿En qué hemos roto el pacto de nuestros padres? En que se casaron con mujeres cananeas. ¿Y por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Este es el asunto importante de los asuntos importantes que se encuentran acá. La primera parte de este versículo es muy difícil de traducir del idioma original. De hecho, muchas versiones lo traducen de diferentes formas. Y si es difícil de traducir, obviamente es muy difícil de interpretar. Pero básicamente, lo que quiere decir él acerca de ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno? Esa pregunta que es difícil de traducir, básicamente significa que el matrimonio es uno para darles una descendencia. Por eso, guárdense en su espíritu. Guarden aquello que deben entregar cuando se casan, para no violar el pacto matrimonial. Dios dice: esto es lo que buscaba yo, esto es lo que quería yo, hijos para mí. Como dice nuestra confesión de fe de Westminster en su capítulo 24, párrafo 2, el matrimonio de los creyentes es para multiplicación de la iglesia de Dios. Es para la multiplicación de la simiente santa. En varias ocasiones, a testimonio personal, en varias ocasiones que me he topado con algunos contemporáneos, dicen que no quieren tener hijos. Ya sea por la amistad que les tengo o porque tal vez soy un poco
desinhibido, he tratado de exhortar, de animar y de convencerlos a estas personas de tener hijos. Pero después de un tiempo me puse a pensar que si no quieren tener hijos, mejor. No les estoy diciendo que no pueden tener hijos. No les estoy diciendo que es prohibido o es pecado tener hijos. Pero después de un tiempo y entendiendo sus motivaciones, ellos quieren vivir para sí y no para Dios. Entonces, si tienen hijos, va a ser una interrupción para ellos y para su propia vida. Y solamente lo que van a hacer es heredar su corrupción. No les digo que no puedan tener hijos, porque no sería correcto. Ahora solamente lo que hago es hacer un comentario sobre lo alegre que es tener hijos. Pero si estas personas no conocen el pacto con Dios y no conocen el amor de Dios, es mejor que no hereden su impiedad. Es mejor que los que sí queremos estemos justamente entendidos que Dios busca una descendencia para sí mismo. Porque si nos ponemos a pensar, ¿para qué queremos nosotros un mundo? Que los incrédulos hereden a sus hijos sus ideas paganas. Es mejor que nosotros y nuestros hijos hereden nuestras ideas piadosas. Será lo mejor para el mundo. Mejor que los que son impíos no hereden la tierra. Se entiende mejor entonces el salmo que dice: herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son más que regalos o son más que préstamos. Son prospectos de la familia de Dios. Nuestros hijos son hijos por la promesa y deben llegar a ser hijos por la fe. Ese es el camino de todo hijo de la promesa. Israel no entendía el gran problema de sus matrimonios. Yo hice el procedimiento. Yo leí mi carta de Moisés y me casé con una cananea. Pero si todos tenemos el mismo padre. Imaginen si eran samaritanos. Los samaritanos también creen que son descendientes de Abraham. Tenemos el mismo padre Abraham. No, es que ellos tenían un Dios diferente. No, es que no es un asunto racial. Es un asunto de la religión verdadera, del Dios verdadero. Sus nuevas esposas estaban desviando su corazón. Y no solamente el suyo, sino de sus hijos y de sus hijos. Y su generación siguiente ya no tendría. Durante el tiempo de Esdras y de Nehemías y de Malaquías, hubo un grupo de judíos que se instaló en Egipto, en un lugar que se llama Elefantina. Y de hecho yo no lo nombré en la mañana, pero es uno de los descubrimientos importantes de los escritos judíos y cristianos, ¿verdad? Que dan testimonio de nuestra fe. Pero ellos llegaron allí para hacer una supuesta comunidad judía, pero eventualmente se fueron mezclando con los egipcios y con los gentiles que habían ahí, y esa comunidad elefantina no duró más de 2 siglos, desapareció. Israel no entendía el gran problema con sus matrimonios. Sus nuevas esposas estaban desviando su corazón y el corazón de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Ellos no solo estaban buscando un juicio para sí, sino que Dios visitaría la maldad de sus hijos y de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Esto está claro en el segundo mandamiento. Nosotros nos aprendemos los mandamientos solamente en sus sentencias más fáciles, y eso está bien. Pero muchos mandamientos tienen adiciones importantes. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4.
El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Israel no estaba entendiendo el punto aquí. Estaban disputando contra Dios y les dice, ¿cuál es el problema de todo esto? Y este gran problema también se lo dice Dios por medio de Malaquías. Regresemos a Malaquías 2, versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Dios odia el divorcio, Dios odia el repudio, odia la carta de repudio. El hecho de que ellos se hayan separado de sus mujeres de por sí ya era un gran pecado, abominable a Dios. Pero que se hayan divorciado para casarse con alguien que no era parte del pueblo de Dios, era aún peor. Dios aborrece el repudio, Dios aborrece la carta de repudio, la carta de divorcio. Esto no está en el modelo de Dios. Además, dice que aborrece al que cubre su vestido. ¿Qué significa esto? Tampoco es muy claro qué significa esta oración, pero yo coincido con Juan Calvino, que dice, ¿qué otra cosa es esto sino cubrir la violencia con una capa? O al menos querer disculparla, no manifestándola abiertamente. Fin de la cita. Todos somos hijos de Adán, ¿no? Y los israelitas con los samaritanos todos eran hijos de Abraham. Me divorcié, pero me volví a casar, y me volví a casar con alguien que era también descendiente de Abraham. Y ahora hago sacrificios. Ellos hacían sus sacrificios. Entonces ellos cubrían su iniquidad con excusas. Dice que Dios repudia, aborrece al que cubre su iniquidad, de iniquidad su vestido. Creían que con el hecho de sacrificar estaban cubriendo sus faltas. Pero dice, cuiden su espíritu, no sean desleales, porque el punto aquí con Dios no es tanto los hechos, sino la deslealtad de su corazón. No corrompan su espíritu. La descendencia de Dios, la descendencia nuestra debe ser para Dios. Juan Calvino sigue diciendo, Dios no se deja engañar, ni su ojo puede deslumbrarse con tal disfraz. Aunque vuestra iniquidad esté cubierta con una capa, no está oculta para Dios. Por el contrario, se duplica, porque favorecéis interiormente vuestra crueldad. El profeta concluye con estas palabras, cuidad vuestro espíritu, es decir, poned atención, porque esta es una maldad intolerable ante Dios. Fin de la cita. ¿Quién es culpable de estos matrimonios? A la luz del pasaje. Todo Israel. Hombres y mujeres, casados y solteros, autoridades y pobladores, sacerdotes y pobladores, todos eran culpables. Todo Israel prevaricó, toda Jerusalén faltó, porque se trata de cuidar la descendencia de Dios. La promesa de Dios hecha a Abraham, a este supuesto padre, que era padre también de los samaritanos y de ellos, se confirma en individuos, pero la promesa se extiende a las familias. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cada uno debe creer, pero la promesa se extiende a las familias. No tenemos otro modelo, que porque uno cree, la promesa de la gracia es también extendida a todos sus miembros, a los miembros de su familia.
De modo que todo Israel pasó por la nube, pasaron por el mar y bebieron de la roca espiritual, porque la roca era Cristo. Así de nosotros también. Todos participamos del culto, cantamos los cantos, los escuchamos y la predicación, y formamos parte de la comunión de los santos y tantos más beneficios que se extienden de Dios hacia las familias, para que nosotros mismos tengamos la diligencia de cuidar y guardar nuestro espíritu a través de guardar el pacto de la familia. Cristo es quien garantiza la promesa, no Israel, no nosotros. Nosotros podemos tener muchas fallas y descuidos en este aspecto. Tomamos a la ligera el matrimonio o la crianza de los hijos. Somos descuidados, no somos intencionales, tenemos miedos, inseguridades. Algunos de hecho ni siquiera lo piensan. Justamente esta semana estaba pensando en los matrimonios de Karen, de Melanie y hasta de Amelia. Obviamente, unos más lejos que los otros, espero yo. Y reflexioné sobre por qué muchos padres son celosos de sus hijos con los matrimonios que tienen. En esa misma consideración de sus matrimonios, pensé en esos celos, ¿no?, de los padres con sus nueras y con sus yernos. Es que el asunto es delicado. El asunto es importantísimo. ¿Con quién se casan? También entendí que es necesario desde ya orar por las decisiones importantes de su vida, incluyendo el matrimonio. Y definitivamente estar presentes en todas las decisiones de su vida a través de las instrucciones. Para nosotros, cada paso lo garantiza Cristo, porque Él es el fiador del pacto de gracia. Ese pacto al cual nosotros fuimos desleales con Israel, es el pacto el cual Cristo confirma, porque Él es el fiador. Él es el que paga el pacto, el que lo garantiza. Tan cierto como que Él murió por nosotros, así envía también su Espíritu para guiarnos. Es una promesa. Hemos sido nosotros desleales a este mismo pacto en todos los sentidos, al tomar a la ligera la familia. Tal vez no igual que Israel en el mismo sentido, pero a Israel se le atribuyen muchos pecados en contra de su actuar para con su propia casa. Para nosotros, no quebrantemos este pacto con Dios. Es entre nosotros, pero es con Dios. Al unir a nuestras familias personas que no conocen a Dios, porque nuestras familias son de Dios, no seamos infieles con Dios, no violentemos su pacto, no corrompamos su familia, no contaminemos su santuario que somos nosotros y nuestras familias, y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. No seamos desleales al pacto con Dios. Antes bien, procuremos entre nosotros la santidad. Dios nos demanda lealtad a su pacto, porque es un pacto de preservación familiar, tanto en el vínculo matrimonial como en la generación de una descendencia para Jesucristo. Termino con las palabras de Pierre Charles Marcel. Dice: si la Iglesia toma conciencia de las exigencias de la administración del pacto y considera que quienes han nacido en él son confiados en primer lugar, si sabe servirse de la teología del pacto y de los medios
que éste ofrece, si cree la Iglesia en las promesas de Dios y en su fidelidad, entonces debe aprender de nuevo a considerarlos con amor como miembros que son del pacto y del pueblo de Dios. La Iglesia tiene un ministerio urgente y muy especial para ellos, fundado sobre los mandatos y las promesas de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, ¿en qué hemos faltado nosotros? Pero no hacemos la pregunta como quien disputa contigo, sino como quien quiere ver sus faltas para honrarte. Te pedimos, Señor, perdón si hemos obrado como Israel, en no valorar tu descendencia, nuestra descendencia como tu descendencia, y nuestros matrimonios como a ti en medio, testigo de este pacto matrimonial. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en la promesa que le hiciste a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ayúdanos a preservar la religión en medio de nosotros, la religión pura, verdadera, al Dios verdadero. Que no corrompamos la doctrina, que no corrompamos el culto. Guarda, Señor, a nuestras autoridades, a las personas que nos enseñan y nos dirigen en adoración, para que nosotros también seamos preservados. ¿En qué hemos sido desleales, Señor? Dinos para poder arrepentirnos. Pero también ayúdanos a confiar en Cristo, porque Él es nuestro fiador. Él es el que garantiza nuestro pacto contigo, entre nosotros. Él es el vínculo perfecto. Él es la recompensa. Ayúdanos a amarlo también, Señor, en gratitud, porque en ti somos unidos para siempre por medio de la fe. Por este Jesucristo te lo pedimos. Amén.